Hola a todos, amigos, hoy vamos a ver uno de los casos más extraños de cómo Riot Games, la diseñadora de League of Legends, pasó de tener una de las historias más interesantes y hypeantes de su mundo a un punto donde allá a nadie le interesa. Realmente te tienes que esforzar para hacer esto, pero Riot simplemente sigue superando nuestras expectativas. Todos conocemos un poco la historia de League of Legends, independientemente si te gusta o no, constantemente estamos en contacto con los campeones, hablando de su pasado, sus orígenes o ocupaciones. Tenemos las cinemáticas y pequeños textos. Esto se podría decir que es lo más esencial, haciendo que todos los que juguemos videojuegos de Riot sepamos un poco de este universo. Todo el mundo tiene una pequeña idea de qué es Freyjord, Demacia, Noxus o Aguas Turbias, que Kayle y Morgana tienen algún tipo de relación, o que Rakan y Xayah son pareja, independientemente si te interesa seguir la historia del juego o no. Aquí casi no hay ningún problema, pero las cosas se empiezan a poner bastante raras en los últimos años, porque sí, estos datos que mencioné es el tipo de información que sabe el jugador más casual de LoL, pero si algo tiene LoL es el poder de crear conexiones con campeones. Lo quieras o no, terminas creando un vínculo con esos campeones que juegas mucho, te caen bien o ganas demasiado con ellos. Termina cayéndote bien. Desde los campeones que no paran de hablar por más que no quieras oírlos, hasta el ok. Por eso muchos jugadores han buscado más de una historia de LoL. Quieren saber quién es el rey arruinado, la historia de Lux, la historia de Teemo. Inclusive tuvimos el fenómeno y el punto más alto de este efecto, llamado Arcane, el cual nos trasladó al mundo de LoL y nos dio una historia bastante bien contada, en uno de los personajes favoritos del juego. Hasta más o menos ese punto todo iba bien en la historia. Teníamos claro cómo estaban las cosas. Las cinemáticas habían ayudado mucho. Sabíamos qué había pasado con Sylas, cómo este luego pelearía en Freyjord contra Demacia, cómo Jhin se había enfrentado a Camille y cómo Lucian había liberado a Senna después de muchos años, y hasta sabíamos un poco del futuro, que vendría una segunda invasión de Noxus a Jonia. Luego llegó la ruina, bueno, ese es un tema aparte. Pero después de esto las cosas se fueron torciendo al punto de que hoy en día es imposible seguir la historia de LoL. Este es el gran problema del lore hoy en día. Antes ya era complicado saber todo de LoL. Cada campeón tiene una historia. Esta se complementaban y alimentaban entre sí, creando un universo completo como si de un gran rompecabezas se tratase, pieza por pieza revelando más aspectos del mundo. La mayor dificultad era tener el tiempo para leer todas las cosas que seguían saliendo, o al menos las que más te interesaban. También hubo cómics para historias en concreto, donde una vez más, nos daban más historias pero de manera más visual, y ya. Era todo. Todos estos rasgos eran suficientes para ser un lore master. Tenías que dedicar tiempo, sí, pero sabías todo. Incluso si no eras de los que te gustaba leer, siempre podrías ver videos y canales donde se dedicaban a contar todas las historias del juego, cosas que seguramente habías omitido o datos curiosos como lo pudo ser muchas veces en este canal. Pero hoy en día eso es imposible. ¿El por qué? Bueno, Riot cambió la forma de contar la historia, y llamarle forma de contar la historia es dejarlos extremadamente bien para lo que han hecho. Si te preguntas cómo está la página de historias hoy en día de League of Legends, está inexistente. Las pocas historias que se han subido han sido la llegada de los nuevos campeones, donde está la descripción básica de este tipo de campeones, pero todas las demás historias y novelistas ya no están como antes. De cómics ni se hable, y lo que hizo Riot para contarnos historias fue hacer otros videojuegos. Y a ver, no tengo ningún problema con que se hagan otros videojuegos, si te gustan está bastante bien, pero si antes leer toda la historia era bastante tiempo y tenías que dedicarle muchas horas, hoy en día jugar a cada uno de los juegos para enterarte de todo es para una persona promedio imposible, e inclusive para las personas que se dedican exclusivamente a investigar esta historia y contársela a un público también es imposible. Porque si ahora no solo tenemos League of Legends donde nos dan la historia básica, tenemos el juego del rey arruinado, el cual de historia está plagado y el 99% de los jugadores no tienen la más mínima idea de qué pasó. Tenemos el juego de Echo, que personalmente yo ni siquiera sé qué pasa en este juego. Tenemos el juego de Sylas, el cual tampoco los jugadores están muy enterados. El juego de Ziggs, el cual es bastante extraño, ya que realmente todo eso es medio imaginación, medio real, entre algunos otros que me estoy saltando y los que van a salir. Pero el caso más grande de todos es que ahora la historia se juega por el juego de las cartas. Y es extraño porque, a ver, puedes ser un jugador que te guste un poco de todo, pero digamos que el público de League of Legends no es exactamente el más diverso. Muchos jugadores que juegan LoL solo te dicen juego LoL y Valorant, a lo mucho. y los otros juegos no les terminan interesando. Son un tipo de jugador que dedica más tiempo a un solo juego, y fragmentar la historia en diferentes tipos de juegos probablemente es una de las decisiones más malas que ha habido durante mucho tiempo. Pensémoslo bien, yo como jugador de LoL o amante de la historia no voy a estar jugando un juego de cartas donde tengo que aprenderme un meta, y tampoco voy a estar jugándolo constantemente para ver la historia. No voy a estar comprando todos los juegos, porque sí, estos juegos nuevos terminan siendo de pago. Digo, ya de por sí el público que juega League of Legends no termina siendo el público con más dinero, muchos
muchos entraron directamente porque el juego era gratis. Y a ver, ya sé que estás pensando, Leo, tampoco es para tanto. Esto como jugador realmente no me afecta, y es cierto, ya que esto afecta solo específicamente a los amantes de la historia de LoL, los cuales no son pocos. A lo largo de los años se ha demostrado cómo muchos videojuegos son relevantes no solo por su gameplay, sino por la historia que cuentan detrás, habiendo muchos amantes de saber qué pasa después. La comunidad de LoL creó canales de millones de suscriptores y millones de vistas mensuales, los cuales han existido a lo largo de la historia, canales totalmente especializados a contarla. Así como ellos, este mismo canal, NTLeo, es la prueba de que a todos les interesa el mundo de League of Legends, jugadores que les gusta el competitivo, jugadores que les gusta mejorar, los datos curiosos o solo hablar de tu juego favorito. Este canal está conformado por todo eso y más, y cuando hablamos de la historia de LoL, generalmente esos videos tienen una muy buena recepción por la gente, porque sí, el mundo que creó Riot es interesante, nos gusta ver cómo estos campeones se cruzan, interactúan o toman decisiones, ya que a pesar de ser un mundo de fantasía, este mundo también tiene contextos muy crudos y fríos. No es una historia de hadas de fantasía, es un mundo casi tan cruel como el nuestro. Y el interés de cómo ha avanzado esta historia hoy en día está casi diluido, porque si la comunidad de LoL hasta el año pasado seguía creciendo y quería ver más y más cómo esta historia seguía avanzando, solo hace falta ver las cinemáticas que Riot subía con sus historias, empezando en las millones de vistas y cada una superando a la anterior, pasando las cientos de millones de vistas estas cinemáticas. Y aquí viene lo malo, te pondré un ejemplo de cómo generalmente vemos una historia, basándonos en cualquier otra franquicia de videojuegos. God of War, por ejemplo. Imagínate que después del segundo juego de God of War nos dicen, uy, sí, te gustó la historia y sí quedó buenísima, pero adivina qué, la historia sigue en el juego de cartas. Ok, algo raro, pero está bien, lo podría jugar. Y después, oh mira, si quieres saber qué pasó, después tienes que jugar este RPG, y después volverás a jugar el formato original donde sacaremos otro juego. Pero al mismo tiempo, mientras sacamos este juego, también sacamos otro juego, el cual también cuenta parte de la historia, y tendrás que jugar una novela visual, y después tendrás que jugar un juego de ritmo para seguir la historia y ver qué pasó. Ah, y también tenemos una serie de Netflix, y después tenemos un juego de construcción de ciudades, donde sí, sigue la historia. Y a ver, estoy siendo un poco exagerado, porque a diferencia de otros juegos, League of Legends no sigue la historia de un solo personaje, sino que sigue la historia de cientos de ellos. Y no me parece mal contar historias alternativas, pero contar cosas tan importantes en otros juegos que los jugadores de League of Legends convencional ni siquiera están enterados es algo extraño. Por ejemplo, Galio se consideró como el protector de Demacia. Si te quedaste en esto, digamos que en el juego de cartas hay muchos protectores de Demacia, siendo prácticamente un ejército de Petricita. O también la batalla de los héroes contra los Darkings. Y sí, las franquicias de videojuegos más grandes han tenido juegos totalmente diferentes si me intentas debatir ese punto. Un RTS de Halo, un Tactics de Gears of War, pero ninguno de estos se atreve a contar la historia principal del juego, sino cosas que pasaron antes, pasaron después o pasaron en un lugar totalmente diferente, con la ambientación que tiene el mundo, pero sin ser parte de la historia principal que nos han contado durante 10 años. Porque sí, hay muchos jugadores que llevan 5, 9, 10 años jugando League of Legends, y aunque parezca raro, ha sido gran parte de su vida, y que ahora te digan que tienes que jugar otros juegos para conocer la historia es extraño. Es totalmente diferente no querer leer la historia de League of Legends que te va a llevar 10 horas en leer o puedes escuchar en YouTube resumida, a que tengas que jugar un juego que cada uno te va a durar 10 horas en total. Vas a pagar dinero por él, probablemente será un género que no te guste y terminarás sí o sí perdiéndote algo en alguna parte. Me gustaría dar una buena conclusión final, que las cosas se están arreglando, pero cada ciertos meses salen cientos de cartas en Legends of Frontera, que para muchos pasa desapercibido y la historia no se actualiza. Estaría genial que Riot siempre nos entregara con la salida de estos juegos la historia por escrita, una novela que contara los hechos más importantes. Digo, se puede encontrar esta historia, sin duda, seguramente hay alguien que lo está haciendo, pero esta información hoy en día ya es tan de nicho que es complicado de encontrarla incluso en otros idiomas. Una historia o un cómic que relatara los hechos más importantes sin perdernos de mucho sería lo ideal. La comunidad de historia seguiría y se sentiría una comunidad más unida y no una comunidad fragmentada donde a todos les dan información diferente y la gran historia de League of Legends con la cual nos hypearon durante muchos años simplemente jamás tendrá esa explosión que esperamos. O que también si van a hacer juegos totalmente diferentes aparte de League of Legends con temáticas únicas que sean de historias que no son canon, no sé, la historia de las guardianes estelares en algún juego independiente o la historia de Proyecto con un guionazo dejándonos ver ese mundo que a tantos nos ha interesado. Realmente ahí se abrirían las puertas para hacer juegos que no se liguen a la historia de League of Legends que ya conocemos, donde puedan explorar áreas que nunca se han tocado y realmente podrían ser exitosos por sí solos. No lo sé, solo una idea. Por mi parte ha sido todo.
nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver, los estaré leyendo, dejando corazoncitos y esperando que esta situación se mejore. Hasta la próxima.